Dios te bendiga nuevamente. Por favor, toma tu Biblia, anda a Santiago, capítulo 3. Santiago 3, versículo 13. Vamos a hablar hoy de la sabiduría y del ser sabio, lo que respecta a lo que Dios dice de ser sabio, ¿sí? Así que Santiago 3, versículo 13. Una pregunta muy interesante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Así que Dios está pidiendo que por la buena conducta mostremos nuestras obras en sabia mansedumbre. Ahora vamos a ir a Eclesiastés 1, versículo 9. Vamos a ver un poco de historia. Acá Dios nos cuenta un poco la historia. Eclesiastés 1, versículo 9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Versículo 10. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Así que mirá qué información tan importante que tenemos aquí en estos dos versículos. Porque leyendo estos versículos, nuestro Padre nos dice que a pesar del tiempo, no existe variación de conducta. La naturaleza humana es la misma independientemente de la época o el lugar en el que nos toque vivir. Y a consecuencia de la misma caída del hombre, por lo cual podemos inferir que en lo que respecta, es decir, si en todo tiempo la conducta es la misma, según este versículo, podemos inferir que con todos los temas nuestra conducta es la misma. Bueno, el tema de la sabiduría no escapa a esa actitud. ¿Por qué? Porque la actitud frente a la sabiduría también es atemporal, no tiene variación. Y nos estamos refiriendo a lo deseable, a lo valorado y anhelado del hombre a lo largo del tiempo de ser sabio. No hay persona en este planeta que no anhele y no desee ser sabio, ¿sí? Así que te invito a que pases ahora, para ver esto, en el primer libro de la Biblia, Génesis, en el capítulo 3, por favor, Génesis 3, y vamos a ver la primera parte, en el versículo 6, la primera parte del versículo 6, que es la que nos interesa. Y vio la mujer, Génesis 3:6, primera parte. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué cosa? La sabiduría. ¿Ves? Ya desde Génesis, en el primer libro de la Biblia, ya la segunda persona, el segundo ser humano creado, que dijo que era codiciable alcanzar la sabiduría. Ella vio que era, le pareció que era codiciable, codició alcanzar la sabiduría. Lo único que vamos a focalizar de este versículo es la parte en que precisamente la mujer quiso alcanzar esa sabiduría. Precisamente esa actitud a la que nos referimos en este momento, en el párrafo anterior, que es la actitud de que todo el mundo quiere ser sabio, todos queremos ser sabios, no hay persona que no quiera ser sabio. Ahora vamos a ver, en este estudio vamos a procurar entender un poquitito más acerca de esa sabiduría con el objetivo de ser más precisos, porque es necesario tener sabiduría, pero para ser más precisos al momento de estudiar la palabra de Dios, al momento de conocer esta palabra de Dios, pues con esa sabiduría que Dios, vamos a ver más adelante, que es el que nos da, vamos a poder hablar con sabiduría su palabra. Vamos a ir viendo a lo largo de esta enseñanza la importancia de ser sabio o de actuar con sabiduría. Así que te invito a pasar a Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 1 y vamos a ver un poquitito más de este tema tan hermoso que es el tema de la sabiduría en lo que a Dios respecta.
Colosenses 1, versículo 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es más claro, no se puede ser. No se puede ser, la verdad que no se puede ser más claro. No hay nada que se pueda explicar, sino leerlo de vuelta e ir acentuando más lo que este versículo tan claro nos habla. Dios nos dio a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y nosotros anunciamos a este Cristo, amonestando a todo hombre, que coincide con que la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo y que todo hombre vaya al conocimiento de la verdad. ¿Te acordás? Bueno, encaja absolutamente con eso. Todo hombre. ¿Y qué más? Y enseñando a todo hombre en toda qué cosa, sabiduría. ¿Ves qué importante que es para nuestro Dios que nosotros tengamos sabiduría para enseñar en sabiduría esa palabra? ¿Con qué fin? Con el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vos cuando das testimonio de las cosas de Dios al hombre, lo estás presentando, una vez que renació, lo presentás perfecto en Cristo Jesús a todo hombre que vos le estás compartiendo la palabra de Dios. Para lo cual, ¿qué cosa hacemos? Trabajamos. ¿Y qué más? Luchamos según la potencia de ¿quién? De Cristo, la cual actúa poderosamente en nosotros. ¿Ves? ¿Ves que es sencilla y muy profunda la idea de la sabiduría? Por favor, te invito a pasar ahora a Santiago 3. Santiago 3, en el versículo 1. Dice, bueno, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de las bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Mirá qué concepto tan interesante.
que a la hora de hablar la palabra de Dios tenemos que ser muy cautos. A la hora de hablar tenemos que ser muy cautos. Tenemos que tratar en oración y en entendimiento y en conocimiento de frenar, de tratar de frenar nuestra lengua para no ofender a nadie. ¿Para qué? Para que cada vez que hablemos la palabra de Dios seamos sabios. ¿Para qué? Para que a quien anunciamos y amonestamos a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, a todo hombre, para lo cual también trabajamos y luchamos en potencia. Hay que frenar esa lengua y que esa lengua hable la palabra de Dios y no empiece a hablar cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. Versículo 13, por favor. Seguimos. De vuelta a la pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, quiere decir que aquel que exhibe en sabia mansedumbre sus obras es sabio y entendido. Pero, en contraposición, aquel que tiene celos amargos, aquel que tiene contención en el corazón, aquel que se jacta y miente contra la verdad, la palabra de Dios dice que esa sabiduría pasa de ser mansa a ser terrenal, animal y diabólica. Por lo cual, con esa sabiduría terrenal, animal y diabólica, se perturba y se pervierte la obra. ¿Y cuál es la obra? La obra es anunciar el Evangelio del reino venidero y el nombre del Señor Jesucristo. Es clarísimo. Pero para la buena obra es necesario que se tenga la sabiduría que proviene desde lo alto. Y vamos a enumerar vamos a enumerar los 7 puntos que dice la palabra de Dios, que tiene esta sabiduría que proviene desde lo alto. Primeramente es pura, luego es pacífica, luego es amable, es benigna, está llena de misericordia, no tiene incertidumbre, no es hipócrita, y el fruto de justicia, que es esa obra, ¿qué pasa? Se siembra en paz. ¿Verdad? Por favor, vayan a 1 Corintios 2, en el versículo 1. Y es muy lindo, es muy hermoso saber que nuestro Padre nos quiere sabios. ¿Y sabios de qué? De su palabra. ¿Para qué? Para que podamos dar en pureza, en paz, en amabilidad, en benignidad, en misericordia, poder dar esa palabra. 1 Corintios 2, en el versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y se acuerdan que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Así que está todo conectado.
Nuestro Dios no deja nada al azar. Hay que tener fe, tengamos fe, tengamos fe. Hay que tener fe. Bueno, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Así que no vamos a ustedes tampoco, yo me adhiero a esta epístola. No vamos con sabias palabras del mundo, sino que lo que tenemos de la palabra de Dios es lo que tenemos en el corazón para compartirlo. Es muy lindo saber que Dios no necesita que nosotros, quienes deseamos anunciar su testimonio, tengamos que ir a la gente con excelencia de palabras, sino con un corazón sabio, con un corazón puro, con un corazón misericordioso hacia Él y su palabra. Bueno, seguimos ahora, estamos en 1 Corintios, pero ahora vamos a ir al versículo 26, al 1:26, por favor. Seguimos en 1 Corintios 1:26. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Vocación es llamamiento, llamado. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Viste? Entonces, miremos, hermanos, en este llamamiento, que no somos, por supuesto que no somos, según la carne, ni sabios, ni poderosos, ni nobles, sino que lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado del mundo, comparado con nuestro Dios Todopoderoso, es todo esto, que Él mismo, nuestro Dios Todopoderoso, nos escogió para que no nos jactemos. Para que no nos jactemos. Dios conoce nuestra naturaleza y por eso mismo nos dice estas cosas. Porque hay una gran tendencia a que nos jactemos. Hay una gran tendencia a que nos la creamos más de lo que nos debemos creer. A tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Por eso nuestro Dios nos da todas estas instrucciones, para que podamos tener un andar de acuerdo a su voluntad, y no un andar de acuerdo a nuestra voluntad o a la voluntad que instaló el mundo. Porque el mundo sí se jacta de su supuesta sabiduría, pero la sabiduría realmente es la sabiduría de Dios. Así que, ¿dónde habíamos quedado? En 1 Corintios 1:26. Muy bien, vayan yendo a Proverbios, vayan al Antiguo Testamento. Vamos a Proverbios 2. Entonces habíamos dicho que entre otras cosas íbamos a ver la importancia que tiene la sabiduría. Bueno, vamos a verlo ahora desde siempre. Siempre que vemos algo, lo vemos desde la palabra de Dios. Nosotros somos es una repetidora. ¿Sí? Es una repetidora y tratamos de repetir lo más exactamente posible lo que dice la Escritura, ¿sí? No es una idea nuestra, no vamos con nuestra idea de qué quiere decir Dios, no, vamos a lo que Dios quiere decir. Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Proverbios 2:1. Bueno, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído, ¿a qué cosa? A la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares, ¿cómo conoce nuestro corazón Dios, no?
cómo conoce el corazón del hombre, Ujú. porque dice como si a la plata la buscares, ¿eh? Y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y acá sería, Él es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los que hablan perversidades. ¿Y te acordás que habíamos leído de la lengua que habla perversidad? Que tenemos que cuidar nuestra lengua para no hablar perversidad. Entonces, mirá cómo encaja. Cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia te es grata a tu alma, esa discreción te va a guardar y te preservará la inteligencia. Y te va a librar del mal camino, de lo que puede hablar mal tu lengua. ¿Se entiende? Mirá qué hermoso Dios claro que tenemos. 13. Que dejan los caminos derechos para andar en sendas tenebrosas. Todas estas personas que hablan perversidades, deja el camino derecho, ¿para qué? Para andar en sendas tenebrosas. Si vos no andás con sabiduría, la sabiduría de Dios, vas a estar en un camino que no es el camino derecho y vas a andar en sendas tenebrosas. Es lo que dice Dios, no es lo que decimos nosotros. Entonces vamos a enumerar algunas cosas que, si no nos quedaron claras los conceptos, vamos a enumerar esos conceptos de cómo obtener esa sabiduría. Mirá, lo primero que leímos fue recibir su palabra. Es la primera cosa que es el primer paso para ir al camino de la sabiduría. Es recibir la palabra de Dios. El segundo paso sería guardarla dentro de tu corazón. Después, el tercer paso es inclinar ese corazón a la prudencia, es inclinarlo a todo lo que a Dios se refiere. El cuarto paso es clamar a la inteligencia, orale a Dios para que te dé entendimiento y sabiduría de su palabra. 5. Buscala como a la plata, como se busca la plata. Y no me digas, todos buscamos la plata en algún momento, ¿sí o no? Bueno, con eso, con ese fervor, con ese ahínco, buscala y escudriñala, guardala, atesorala a esa palabra. Y ahí vas a tener sabiduría. Entonces, después de haber hecho todo esto, ¿y quién tiene que hacerlo, querido? ¿Yo lo tengo que hacer? ¿Dios lo tiene que hacer? ¿Adriana lo tiene que hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? Vos lo tenés que hacer. Vos tenés que hacer estos pasos para poder recibir la sabiduría. Entonces, ahí, cuando vos vas a Dios con un corazón de amor, a Él y a su palabra, vamos a ver qué pasa. ¿Qué dice? Ahí recién vas a entender el temor, el respeto reverente de Jehová, y qué más, y vas a hallar el conocimiento de Dios. Sí, vas a hallar el conocimiento de Dios. Ese conocimiento que a Eva le pareció que iba a ser bueno, pero que hizo, lamentablemente, desobedeció a esa palabra sabia de Dios. Entonces, la sabiduría no es conocer. Ella conocía la palabra, pero la desobedeció. No pasa por el conocimiento, sino pasa por ser sabio, por ser sabio. Ser sabio no es tener conocimiento. ¿Sabes qué? El enemigo conoce la palabra más que cualquiera de nosotros. La conoce. Desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21, con letra, con coma, con todo lo que se te ocurra. Él la conoce. No pasa por conocerla tanto. Pasa por que lo que conozcas
lo apliques, lo obedezcas, seas obediente y humilde ante tu Padre, ante tu Dios Todopoderoso, que te la dejó disponible para que la vivas y la des a conocer. ¿Sí? Entonces vas a entender el temor reverente a Jehová. Bueno, Santiago, por favor, vamos a ir terminando. Santiago 1, versículo 5, dice, bueno, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe. La fe viene por el oír, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pídalo, pídaselo a Dios, pedile a Dios que te dé entendimiento y sabiduría. A Él no tiene ningún tipo de problemas en dártelo, pero pedíselo y anda a Él en forma humilde. Luego de haber leído la Biblia y de haber hecho lo que habíamos leído en Proverbios 2, en su primera parte, si todavía nos falta sabiduría, pidámosla tranquilos, sin ningún problema, y preparémonos para recibirla en abundancia, porque una vez que se lo pedís a Dios, Dios te lo va a dar y te lo va a hacer ahí, palpable, directo, vas a tenerla, olvídate, ya está. Pero una vez que recibas la sabiduría, tampoco te olvides que esa sabiduría proviene de Dios. Y después no creas que vos sos el sabio, ¿sí? Ese es un buen punto para tener en el corazón, ¿sí? Así que para terminar vamos a ir yendo a Romanos 12. Romanos 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Te das cuenta? Una vez que Dios te dio la sabiduría, después no te creas que en tu propia opinión sos vos el sabio, sino no olvides que tu Dios te dio la sabiduría. Y para terminar, y esta sí ya es el último pasaje, Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios te bendiga, te doy gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, por darnos tu palabra, Padre Celestial, para que podamos vivir una vida plena, una vida abundante, y para que podamos darla a conocer, Dios, como es tu voluntad. Te damos gracias por esto, te damos gracias por cada lugar donde se enseña tu palabra, y por cada persona, por cada hijo tuyo, que con un corazón amoroso, con un corazón hacia vos, Dios, da a conocer lo que tiene de tu palabra. Te damos gracias por esto, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.